Bienvenidos al canal, estamos en el vídeo número 8 de cómo fabricar una incubadora en una vinoteca. Este vídeo es un poco más largo de lo normal, ya que es la parte que suele generar más tipo de dudas. Lo he intentado hacer de la forma más detallada posible, pero en caso de que tengáis algún tipo de problema, dejármelo en la caja de comentarios. Vamos a empezar con el cable de alimentación, que es este que veis aquí a la derecha con la funda negra, que tiene en su interior tres cables, uno de color azul, otro marrón y otro amarillo y verde, que corresponde a la tierra, que más adelante atornillaremos al chasis de la incubadora. Una vez identificados los tres hilos de alimentación del cable de entrada, voy a instalar un magneto térmico que nos servirá como elemento de protección y a su vez me ayudará para encender y apagar mi incubadora. Este que tengo por el taller ahora mismo es de 25 amperios, un valor bastante alto para lo que es mi incubadora, pero lo cambiaré por uno de 10 amperios. Para la instalación voy a fijar un trozo de carril en la parte trasera de la incubadora. En cuanto a las conexiones, en la parte superior tenemos que conectar el cable de entrada, a la izquierda el cable azul que corresponde al neutro y a la derecha el cable marrón que corresponde a la fase, como podéis ver en el esquema que he realizado. A la salida del magneto térmico por la parte de abajo, a la izquierda tendremos el cable azul y a la derecha el negro. Conectaremos el enchufe del interior de la incubadora, el termostato, que también irá conectado a la salida directa del magneto térmico. Para seguir el código de colores he conectado en el borne 1 el cable azul y en el 2 el negro. Luego la fuente de alimentación para mi humidificador, conectando uno de los terminales directo al cable azul y el otro al borne número 7, que lo pondré en color marrón para que se vea mejor en el esquema, pero es un cable negro. La resistencia lo mismo, uno de los terminales al azul y el otro al borne número 9. En el termostato haremos un puente desde el cable negro que va conectado al borne 2 con el 6 y del 6 hasta el 8. Ahora toca alimentar la fuente de alimentación directo a la salida del magneto térmico a 220 voltios y a la salida de la fuente conectaremos el ventilador, que trabajan a 12 voltios. Si tienes un ventilador que funciona a 220 voltios, podrás conectarlo a la salida del magneto térmico si quieres una ventilación constante, o a la salida del termostato, donde está conectada la resistencia si quieres una ventilación regulada. Una vez que hemos visto detalladamente el esquema, voy a empezar con las conexiones. Primero, como comenté en el esquema, las conexiones de entrada de alimentación las haremos por la parte superior del magneto térmico. En la parte inferior del magneto térmico voy a conectar todo lo que requiera una conexión permanente. Es decir, voy a darle alimentación al enchufe del interior de la incubadora, donde irán conectados las bandejas de volteo. También voy a alimentar el termostato. En mi caso, que he seguido un código de colores para la instalación, vamos a centrarnos primero en las conexiones del cable azul, el que correspondería supuestamente al neutro. En la parte inferior del magneto térmico, a la izquierda, vamos a conectar el cable azul que viene del enchufe interior, el que viene del borne número 1 del termostato para su alimentación, un cable azul que va a alimentar uno de los terminales de la fuente de alimentación del humidificador, el cable azul que viene de la resistencia de calor y un cable azul que nos ayudará a alimentar la fuente de alimentación de 12 voltios, que es la que nos alimentará las luces del interior, los ventiladores y el oboscopio. Una vez que conectemos todos los cables azules que he mencionado anteriormente, vamos con las conexiones del cable negro, el que corresponde supuestamente a la fase. Los vamos a conectar en la parte inferior del magneto térmico, en el borne que está más a la derecha. Ahí conectaremos el cable negro que viene del enchufe interior para controlar las bandejas de volteo, el cable negro que está conectado al borne número 2 del termostato
y el cable negro que alimenta la fuente de alimentación de 12 voltios. Ya tan solo nos quedarían dos cables negros, uno que proviene de la conexión del borne número 7 del termostato, que corresponde al humidificador, que conectaremos en la ficha de empalme para alimentar la fuente de alimentación que controla el humidificador. Y otro cable negro que proviene de la conexión del borne número 9 del termostato, que empalmaremos al cable negro que sale de la resistencia de calor. En el vídeo podéis ir viendo cómo voy realizando todas las conexiones y voy recogiendo un poco el cableado con ayuda de presillas. En cuanto a los cables de tierra, los que son de color amarillo y verde, los conectaré todos en paralelo, les pondré un terminal de ojillo y con ayuda de un tornillo los fijaré al chasis de la incubadora. En cuanto a la fuente de alimentación de 12 voltios, tengo que saber cuál es el consumo total, la suma de todos los componentes que quiero conectar a esta, para buscar una que tenga el amperaje necesario. Para ello voy a coger mi fuente de alimentación, la he configurado a 12 voltios y voy a conectar primeramente el ventilador que está junto a la resistencia de calor
y vemos el consumo en pantalla, que es cercano a los 100 mAh. Ahora voy a conectar los LEDs para ver su consumo. Lo conectaré al cable negro y al rojo. Y vemos en pantalla que tenemos un consumo cercano a los 165 mAh. Ahora toca el turno del ventilador que está ubicado en la parte superior, conectando los cables amarillo y negro. Tiene un consumo de unos 110 mAh. Ya solo me queda sumar el oboscopio, que tiene una corriente de unos 150 mAh. Si realizamos una suma total, obtenemos una corriente cercana a los 600 mAh, lo que es 0,6 amperios. A mí me gusta usar fuentes de alimentación que al menos sean del doble de la corriente que requieren nuestros componentes. Así que voy a usar una fuente que tengo de 1,5 amperios, 1500 mAh. Tendremos que localizar bien los bornes que corresponden a la entrada de alimentación de alterna de 220 voltios y los dos que corresponden a la salida de 12 voltios. Hay que tener en cuenta que esto es una salida polarizada, es decir, tenemos que localizar el positivo y el negativo. Para la fijación de la fuente de alimentación voy a usar 4 tornillos y 4 separadores de plástico. Ahora voy a localizar el cable amarillo, que es el positivo del ventilador de la parte superior, con el rojo del ventilador de la resistencia, que es muy corto como podéis ver. Tendré que empalmarle un cacho de cable para que me llegue hasta la fuente de alimentación y los conectaré los dos al positivo de la fuente de alimentación. Después los dos negros correspondientes a estos dos ventiladores los conectaré al polo negativo.
Los dos cables que veis a la izquierda, uno de color negro y otro rojo, corresponden al LED del interior. Esto lo veremos más adelante cuando instalemos un interruptor que permita el encendido y apagado del LED. Una vez que he realizado todas las conexiones, le doy al magnetotérmico para arriba y ya tenemos alimentado todo el equipo. Antes que nada voy a desconectar el cable USB que sale de la fuente de alimentación que alimenta el humidificador, porque quiero realizar primeramente unas pruebas. Bueno, aquí podéis ver ya el termostato funcionando correctamente. En el display 1 nos está marcando la temperatura, 25.2 grados, y arriba vemos que está el relé encendido, ya que está calentando. Vamos a darle una configuración básica de inicio para que vaya cogiendo temperatura, ya que está marcada en 20 grados. Vamos a subirla hasta 37.3, 37.5 grados. Y de temperatura de corte vamos a programarle unos 37.9 grados. Para programar la temperatura de inicio tenemos que pulsar el botón que está más arriba a la izquierda durante unos 3 segundos hasta que parpadee. Y ya con la flecha hacia arriba y hacia abajo desde el 1 vamos a modificar este valor. Para programar la temperatura de corte haremos lo mismo, pero haciendo una pulsación de 3 segundos sobre el botón de arriba a la derecha, el que tiene la flecha hacia abajo con el 1 dentro. Para hacer una configuración de inicio en la humedad, haremos lo mismo con el botón de abajo a la izquierda. Esta es la humedad de inicio y vamos a programar, por ejemplo, un 58%. Y en el botón de abajo a la derecha configuramos la humedad de corte y vamos a programar, por ejemplo, un 60 o un 61%. Con esto es suficiente. Os recuerdo que ahora mismo no tengo conectado el humidificador. Lo desconecté de la fuente de alimentación con el USB. Esto lo hago porque quiero dejar la incubadora funcionando varias horas, que alcance su temperatura, que esté en 37-38 grados aproximadamente. Y cuando lleve ya varias horas funcionando a esta temperatura, quiero ver qué humedad me da, ya que el recipiente que le he instalado en el interior, yo os dije que tenía que estar cercano al 50-55%, que es lo que yo quiero. Con esto vamos a conseguir una humedad más estable y una incubadora más eficiente, ya que el humidificador va a trabajar en periodos cortos de tiempo. Si pasadas unas horas que se estabilice la temperatura y la humedad obtenemos un valor del 55% o superior, tendremos que reducir el tamaño del recipiente del agua. Y en el caso de que tengamos una humedad por debajo del 50%, podremos aumentar el tamaño del recipiente. Esto es en el caso de que tengamos un humidificador adicional. Si no lo tenemos, tendremos que buscar un recipiente que nos proporcione la humedad que necesitamos. En el caso de que no tengáis espacio en la incubadora, también podréis usar un recipiente pequeño con un humidificador. Pero como he comentado anteriormente, es preferible instalar un recipiente que nos proporcione una humedad cercana a los valores necesarios. Conforme van pasando los minutos ya podemos ver en el display del termostato que hemos alcanzado una temperatura cercana a los rangos que hemos programado, 37.9 grados. La humedad va bajando, se irá estabilizando, por lo cual vamos a dejar que funcione en torno a 2 o 3 horas. Mientras tanto voy a hacer un taladro en la parte superior de la incubadora con una broca del número 10. Con esto será suficiente, ya que hemos hecho también varios taladros para el paso de los cables al interior de la vinoteca, y esta en la parte inferior tiene un orificio para el desagüe del agua. Una vez que he hecho el taladro le damos unas horas para que se estabilice temperatura y humedad. Aquí os dejo una imagen de cómo va quedando la incubadora. Y ahora veremos en el termostato los valores de temperatura y humedad estabilizados. Tenemos 38 grados y 53% de humedad.
Ya hemos visto que nuestro recipiente es capaz de proporcionarnos una humedad del 53% a 37-38 grados. Sabiendo ya que el recipiente tiene el tamaño adecuado, podemos conectar el humidificador. Para ello voy a conectar el cable USB a la fuente de alimentación del humidificador. Una vez que lo conectemos, es recomendable dejar la incubadora funcionando otras 2 o 3 horas para ver de nuevo los valores de humedad estabilizados, ya con el humidificador conectado. Por último, quiero que veáis la configuración del ventilador. Yo en mi caso lo he conectado a la fuente de alimentación de 12 voltios de forma permanente, ya que mi fuente de alimentación está conectada a la salida del magneto térmico y de esta forma siempre tiene alimentación, por lo cual tenemos una ventilación forzada permanente. Siempre están funcionando los ventiladores. En el caso de que vosotros queráis una ventilación regulada, es decir, controlada por el termostato, que solo funcionaría en caso de que esté la temperatura por debajo del rango que hemos programado, al igual que la resistencia, tendríamos que desconectar el cable negro que está conectado a la fuente de alimentación y a la salida del magneto térmico. Retiramos este cable y el propio que viene desde el termostato del Borne 9 conectado a la resistencia de calor, podemos cortarlo o sangrarlo y conectarlo al borne de la fuente de alimentación, como podéis ver en el vídeo. De esta forma, los ventiladores solo funcionarán cuando esté funcionando la resistencia. Es cuestión de que vayáis probando los dos tipos de configuraciones y veáis cuál os gusta más. A mí personalmente me gusta más la ventilación forzada, es decir, los ventiladores funcionando constantemente, pero he de reconocer que esta también da muy buenos resultados y es más eficiente que la anterior. Bueno, después de unas horas ya tenemos aquí en el termostato los valores de temperatura y humedad estabilizados. Ya podéis ver una temperatura de 37.8 grados y una humedad cercana al 60%. Con esto terminamos este vídeo. En el siguiente veremos cómo configurar el termostato para darle una configuración ya definitiva. Veremos también cómo calibrar tanto la sonda de temperatura como la de humedad, la instalación de interruptores para la iluminaria y el oboscopio y un interruptor de seguridad. Son los vídeos que nos quedan para terminar este proyecto. Espero que te esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo.